17:35, amigas, continuamos con nuestra agenda informativa. ¿Están nuestros invitados? No están todavía. Bueno, decíamos que nos interesa dentro de esta guerra que enfrentamos contra el crimen organizado como país. Hay otros episodios relacionados sin duda que despiertan más de una crítica u observaciones por cómo parecería que se está politizando ciertos episodios cuando debería ser la justicia la que se dedique a trabajar, a investigar y finalmente tomar decisiones al respecto. Leía el titular del portal Primicias que dice: la asamblea se convierte en la tarima para que presos, prófugos y sentenciados, entre comillas, confiesen los pecados de otros. Es decir, es la mejor tarima para decir cualquier cosa, porque en el último caso de Salcedo pues ni siquiera no tenía nada, ¿no? Para demostrar con evidencia sus palabras. Y claro, el asambleísta Álvarez dice que, bueno, él pensaba que iba a llevar documentos, o sea, él confiaba, era una cosa de verdad impresionante ese tipo de declaraciones. Pero bueno, hemos invitado a Cristian Gallo, abogado penalista, docente universitario, Mauricio Alarcón, analista político, director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien queremos poner en contexto este tema, porque uno dice, bueno, en definitiva, para eso es la asamblea, para invitar, porque además no es la primera persona que concurre, ¿no? Ya vamos a hablar más adelante de otros personajes, otros nombres. ¿Cuál es la lectura que tienen ustedes sobre este particular? Mauricio, empecemos contigo. Buenas tardes. Buenas tardes, Andrés. Un gusto compartir este espacio con Cristian y un saludo a la audiencia del espacio. La Asamblea, como primer poder del Estado, como órgano de representación por excelencia de un país que está cansado de la impunidad, no puede ni debe convertirse en tribuna de delincuentes. Creo que ese es un gran punto de partida que merecemos interiorizar nosotros y transmitir a quienes dicen, ocupando una curul, representarnos. Ya no se trata solo de Salcedo, después viene Jordán. ¿Quién sabe si el día de mañana no les interese convocar al propio Fito para que cuente sus historias? Lo Claro. cierto es que esto no puede ni debe seguir. Claro, algunos dirán en el marco de lo que dice la ley, la Comisión de Fiscalización puede y está facultada de hacer este tipo de cosas, pero en el marco de procesos de fiscalización serios, en el marco de juicios políticos, en el marco de acciones responsables que lo que buscan es efectivamente activar una de esas dos atribuciones que tienen los legisladores. No para el show y que terminemos todos viendo una novela en la que incluso ahora se cuestiona el origen de un reloj en manos del presidente de la Comisión de Fiscalización. Increíble eso. Bueno, Cristian, también tu opinión, por favor, desde el punto de vista tal vez más legal. ¿Cuánto puede aportar eventualmente una declaración de esta naturaleza, si es que fuese con pruebas y todo? Digo, aportar a la investigación que hace Fiscalía, la justicia en términos generales, o puede entorpecer también algún proceso. Es decir, ¿qué alcance tiene aquello? Buenas Bienvenido. tardes, Andrés. Buenas tardes también para Mauricio. Gracias por la invitación. Un saludo para la audiencia. ¿Qué es importante a tomar en cuenta en este espacio? Lo que nosotros estamos viendo es un fenómeno que se ha venido produciendo en el último tiempo y que se corresponde a una cuestión de doble cara. Primero, una judicialización de la política y por el otro lado, una politización de la justicia. Y esto es un fenómeno que lamentablemente perjudica a las dos aristas. Por un lado, hablemos de la cuestión relativa de la politización de la justicia. ¿Qué es lo que nosotros vamos a observar? Muchas de las investigaciones previas que se están realizando van a verse entorpecidas. El mejor ejemplo que nosotros tenemos de este fenómeno es lo que sucedió en el caso del general Gabela. Perdón que lo traiga a colación en este sentido, pero en ese caso, ¿qué es lo que sucedió? No se dejó continuar con la investigación regular. ¿Por qué? Porque la política trató de llevar, ¿no es cierto?, a cabo una investigación que le correspondía a Fiscalía. Y por tanto tenemos dos líneas de investigación distintas. Por un lado, la investigación política y por el otro lado, la investigación propia de la Fiscalía, la investigación penal. Y esto está sucediendo en absolutamente todos los casos. Pero no Lo se mismo, podría argumentar, perdona Cristian, no se podría argumentar que, bueno, podría ser interesante tener esas dos vertientes, lo político y lo jurídico, que aporten para finalmente esclarecer el caso. Finalmente, entre la política y la parte legal, pues siempre están mezcladas. ¿O crees que no es pertinente en definitiva?
Considero que los fines de las dos instituciones son distintas. El fin del proceso penal como tal es la búsqueda de la verdad por correspondencia. Los hechos, ¿no es cierto?, que se demuestran dentro del proceso a la luz de lo que corresponde en la realidad. Por el otro lado, la política, en cambio, ¿a qué se atiene? No es en sí a la búsqueda de la verdad, sino más bien, ¿no es cierto?, al establecimiento de verosimilitudes respecto de posturas políticas, que es algo muy distinto. Y por ende vamos a ver que, por ejemplo, en el ámbito de la política va a existir un conflicto de intereses mucho mayor que en el ámbito jurídico. Ejemplo de esto, igualmente lo que podría suceder si el día de mañana llega nuevamente Salcedo trayendo elementos que tendrían que aportarse dentro de la investigación, dentro de la investigación que está realizando en Fiscalía. ¿Qué estaríamos viendo? Que él podría estar incurriendo en un delito de difusión de información en circulación restringida que está determinado en el artículo 180.1, si no estoy mal. Entonces, esto es un gran problema, 180.1 y punto 2. Entonces, esto es un gran problema porque igualmente los legisladores que convocan a realizar este tipo de acciones están entorpeciendo la labor de la justicia y entorpeciendo en sí la labor de la fiscalía, porque yo no puedo realizar juicios paralelos y este es el gran problema que nos atañe a día de hoy. Ok, en el peor de los casos, Mauricio, digamos que, puchica, la comisión considera por cualquier motivo que es indispensable que vaya alguien allá. ¿No debería ser más rigurosa en el sentido de decir, bueno, usted va a hablar sobre este tema y queremos saber que nos va a presentar algo, alguna evidencia? No sé, pero es que llega este señor y habla de lo que le da la gana, no se le entiende lo que habla, o sea, y nadie, todo el mundo está ahí a la expectativa, como hipnotizados, escuchando hablar a este sujeto. O sea, no sé, por lo menos alguna rigurosidad. Andrés es peor que lo que tú dices, porque va el señor, echa lodo con ventilador y después termina diciendo a los legisladores No tengo que no tiene pruebas, pero si le dan 10 días las fabrica, porque hay que decir las cosas como son, no se trata de las consigue, las fabrica. Y eso es inaceptable, por favor. ¿Qué ¿De cosa? qué tipo de show estamos hablando? ¿En qué tipo de comisaría queremos convertir a la Asamblea Nacional? Este no es un show de aquellos de justicia de paz como los que se ven en televisión. Tenemos que actuar con responsabilidad, por favor. Si al señor Álvarez, presidente de la Comisión de Fiscalización, le gusta el show, que pues se busque un espacio en un medio de comunicación y probablemente le vaya mejor que tratando de representar vergonzosamente a los ecuatorianos. Mira, no se trata de hacer las cosas como se están haciendo. Peor todavía cuando hasta la persona que está dirigiendo este escenario termina siendo cuestionada por quienes hasta han mencionado que sí han entregado documentación, Increíble, que sí. terminan incluso acusándoles de formar parte de una red de corrupción hospitalaria. Entonces aquí esto no va a terminar bien. Y la Comisión de Fiscalización tiene unas reglas de juego que seguir. Por favor, no es acá que porque a mí me gusta manejar las cuestiones de esta forma puedo hacerlo, o porque me siento cómodo con armar este tipo de cuestiones puedo hacerlo. Los procedimientos están establecidos en una ley. Y esa ley que rige a todo el órgano legislativo, pero que tiene además reglas específicas para la Comisión de Fiscalización, tiene que cumplirse a rajatabla sin excepción. La espectacularidad y el show, pues que queden para las reuniones familiares de este señor y no para causar vergüenza en el país y además hasta abrir las puertas a la impunidad. Cristian, hace un momento mencionabas el caso de Gabela, pero también está cuando estuvo Carlos Pareja Yanuseli, Ronnie Aliaga, Wilman Terán. Me pregunto, en estas experiencias, ¿creerías que ocurre lo que ya mencionabas? Es decir, que hay que se entorpece el proceso de investigación y finalmente más bien se diluye o en fin, se provoca impunidad, o cómo no lo analizas. Totalmente. A ver, vamos analizando caso por caso. Por ejemplo, en el caso de Pareja Yanuseli, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Un cooperador eficaz que nunca fue. Porque recordemos que Carlos Pareja Yanuseli todo el tiempo dijo, yo voy a cooperar con la justicia y trataba de precisamente acogerse a aquello que ha beneficiado hoy en día en estos casos emblemáticos como el caso Metástasis, ¿no? Una cooperación eficaz. ¿Dónde están los elementos verídicos comprobables que él entregó? No existen. Pero ¿para qué sí se prestó? Para, como hace un momento decía Mauricio, ¿no es cierto? Esta espectacularización dentro del ámbito político. En segundo lugar, ¿a quién vamos a encontrar? Justamente al señor Ronnie Aliaga. ¿Qué es lo que sucedió en aquel tiempo? Uf. La presidenta de aquel tiempo de la Comisión de Fiscalización lo que buscó fue un careo entre la Claro. fiscal general del Estado
y una persona que en aquel tiempo ya era prófugo de la justicia. Increíble. Entonces, tratar de generar un circo dentro de la Asamblea con un prófugo fue algo terrible. Y concluyamos con lo que sucede con el señor Wilman Terán, porque no deja de ser, ¿no es cierto?, en el recuerdo, en la memoria histórica, este discurso alucinógeno, prácticamente que el señor fue a pronunciar dentro del pleno de la Asamblea y en la comparecencia dentro de la Comisión de Fiscalización. Entonces, ¿a qué estamos abocados a esto? Lamentablemente, esta idea de politizar la justicia, ¿a qué nos ha llevado? A quitarle o a restarle importancia a la seriedad que tiene el derecho penal, a convertirlo en un circo, porque esta arena política lamentablemente se trata de trasladar también ¿a dónde? A la arena jurídica. Vamos viendo que los procesos empiezan a tornarse de una manera incluso, como decía hace un momento, tanto tú, Andrés, como Mauricio, un manejo circense de las circunstancias, y eso no es lo adecuado. En realidad, por eso es que no nos tomamos en serio al proceso penal, sino es que vemos como parte de este pan y circo al que hemos acostumbrado al pueblo en el día a día. Lo que hay que reconocerle a Terán, que tenía una capacidad para andar dopado, pero todo el tiempo, ¿no? Porque es que entrevista que daba, entrevista que provocaba, es que aquí lo tuve también, yo debía conservar la compostura, porque decía cada cosa, ¿no? Eso de que venían las estrellas, o que era el elegido, que él, bueno, una cosa realmente de estudio. Ahora, Mauricio, un poco analicemos el rol de Ferdinand Álvarez, ¿no? Porque él dice así como sorprendido, ¿no? ¿Saben qué es lo más irónico? Que vino un sentenciado por más de 30 años de cárcel, señaló a varias personas, pero no entregó un solo documento. Entonces me pregunto, ¿él debió haber solicitado previamente, es decir, en qué va a consistir esta intervención o no? Mira, de nuevo, hay unas reglas que se tienen que seguir dentro de la Comisión de Fiscalización. Las comparecencias no son venga, abra el micrófono y diga lo que usted quiera. Se hacen en el marco de algo que hace la Comisión de Fiscalización y sobre la base, insisto, de lo que se está buscando indagar. Las comparecencias específicamente están normadas en la ley orgánica de la función legislativa, Andrés. No están ni siquiera en una norma subsidiaria como un reglamento o una resolución de la propia comisión. Están en la ley orgánica de la función legislativa. Y mira, si tú te pones a ver lo que dice la ley, te dice además, los asambleístas solicitantes en el día y hora que se señale en el orden del día presentan pruebas de descargo dentro de ¿qué? Un proceso de fiscalización y control político. Claro. No dentro de un venga y desahóguese y diga lo que quiera. Hay un pliego de preguntas que se tiene que responder. Se actúa dentro del debido proceso, con derecho a la réplica, con contrarréplica, con tiempos en específico. El show, de nuevo, que quede para la televisión. Y pues, si al señor Álvarez le gusta mucho el show, que busque un espacio que sea distinto al de la Asamblea. Porque lo que están haciendo, Andrés, con este tipo de cuestiones, es matar aún más la credibilidad y la confianza del órgano legislativo, y después la Asamblea se lava las manos y nos echa la culpa a los que les criticamos o a los que evidenciamos, como tú conoces, la información y datos de gestión legislativa. Pero basta remontarnos a cuestiones como estas para darnos cuenta por qué en pocos meses ese órgano de representación termina con cifras de credibilidad y confianza de apenas un dígito. ¿Quién se cree lo que está pasando? Claro. Absolutamente nadie. Y esto todavía va a seguir, porque no ha terminado con esto de, mira que él mismo termina diciendo, yo viajé por disposición de Rafael Correa. A eso iba, perdón que interrumpa ahí. ¿Quién financió el viaje? Claro, eso te iba a decir. Imagínate esa barbaridad. Claro, menudo predicamento en el que finalmente queda este personaje, ¿no? Porque está reconociendo que fue a espiar, a investigar relaciones familiares del expresidente Lazo. Es decir, ¿en qué papel queda como correísta antiguo ahora de ADN? ¿Cómo queda? En el papel de un actor político que vende sus principios al mejor postor. ¿Quién pagó el viaje, Andrés? ¿Quién pagó el viaje de este señor para ir a espiar a Guillermo Lazo? ¿Hay encontrado o no hay encontrado las cosas? Claro. No es un viaje oficial, no lo hizo en condición de asambleísta. Claro. ¿No será acaso que por ahí hasta el financiamiento del viaje es trucho y este señor está metido más allá de problemitas de relojes? Yo no sé a veces
el tema de este fetiche que tienen algunos actores políticos con los relojes. Mira que solo para reírnos un poco, en una situación similar está metida la presidenta del Perú, ¿no? La que apareció con relojes súper Claro. lujosos, pero terminó diciendo que le prestaron nada más. Es que el poder hace que uno anhele cosas que de pronto solo veía en la revista, ¿no? Y entonces quieren tener el fetiche, como tú dices, de estos relojes así carazazazos. Pero bueno, entonces, estos 10 días que ha pedido para entregar las pruebas, o básicamente fabricarlas, el señor Álvarez dice, se debe esperar responsablemente por la información que entregue el señor Salcedo. O sea, es una cosa, caramba, que me impacta, ¿no? Entonces me pregunto, ¿cuánta credibilidad, Cristian, a tu juicio tendría entonces estas evidencias? ¿Qué filtro habría que tener? O habrá que ver qué muestra, ¿no? En realidad, para mí no existe ningún tipo de fiabilidad. Primero, porque no existe tampoco baremos para evaluar cuáles son los elementos que va a entregar en este sentido Claro. Salcedo. Segundo, el presidente de la Comisión de Fiscalización, como decía hace un momento Mauricio, está totalmente deslegitimado con todo lo que ha sucedido. O sea, citando a lo que alguna vez decía Groucho Marx, ¿no? Él entra en esta vieja máxima de estos son mis principios, si no le gusta tengo otros. Y esto es lo que nos ha demostrado dentro del Claro. país. O sea, lamentablemente es así. Claro. Y vamos a ver cómo varía el discurso en los próximos días. O sea, finalmente, si dentro de lo político se llega a considerar elementos forjados, más adelante hay que ver cuál es la respuesta que también da la justicia, porque Fiscalía no puede quedarse tampoco con los brazos cruzados. En este sentido, Fiscalía también tiene que actuar como titular de la acción penal y llamar la atención a la racionalidad de la Asamblea y de manera particular a la Comisión de Fiscalización, estableciendo que existen procesos en los cuales todavía se está realizando una investigación respecto de los hechos a los cuales se está haciendo referencia el señor Salcedo. Esto no se ha hecho, pero sería muy útil que Fiscalía lo haga. Es más, dentro de estos 10 días debería hacerlo para evitar que más adelante se contaminen procesos e investigaciones que actualmente están en juego. Los presentes legisladores, Mauricio, que estaban mientras Daniel Salcedo hablaba, ¿tenían la responsabilidad de hacer preguntas o era inapropiado, no debían haber hecho preguntas? Mira, yo creo que esto no tiene nada que ver con un proceso formal de la Comisión de Fiscalización. Y más bien yo espero que el silencio de algunos legisladores haya sido para no formar parte del espectáculo vergonzoso Comprendo. que tuvo lugar en el seno de la Comisión de Fiscalización. Acá no hay nada que esperar. Acá no hay nada que atender de una persona sentenciada por corrupción. Mira que incluso en este momento cabría preguntarnos quién está pagando la pauta publicitaria del señor Salcedo, porque no sé si a ti por el algoritmo o a Cristian por su algoritmo, pero a mí el señor Salcedo me está apareciendo cada 5 minutos en las redes sociales con su bendito video. ¿Quién paga eso? ¿De dónde sale la plata? Increíble. Entonces ese tipo de cuestiones hay que empezar a decirlas, Andrés, porque o si no, incluso de esa manera seguimos perpetuando la impunidad que tanto daño nos ha hecho en estos temas específicos de corrupción visible, palpable. ¿Cuál es el reto de la justicia en estos casos entonces, Cristian, a propósito de procurar recuperar la imagen golpeada sin duda que tiene la Administración de Justicia? Creo que lo más importante dentro de este ámbito es establecer la seriedad del proceso penal, algo que se ha perdido en este tiempo. Y yo creo que esto es un deber no solo de los fiscales, no solo de los jueces, sino también de los abogados y de los actores políticos. Porque hay que respetar las investigaciones que se están realizando, tomarse en serio los procesos, no como plataformas políticas de vendetas públicas, ni tampoco de espectacularizaciones, ¿no es cierto?, que tratan en este sentido de silenciar la labor de la justicia como tal. Lo que nosotros vemos hoy por hoy, lamentablemente, y tomando en cuenta lo que está sucediendo con Salcedo, no es sino distracciones de procesos verdaderamente importantes, en los cuales nosotros debemos tener la seriedad porque no dejan de ser casos en los que se demuestra una cooptación del Estado por parte de mafias, en los cuales se han repartido grandes recursos que les corresponden a los contribuyentes, a los ciudadanos. Nos estamos olvidando de eso. Y esto es algo que lamentablemente la Asamblea Nacional está realizando, ¿no es cierto? Están colaborando, están siendo cómplices de delincuentes que actualmente están siendo procesados o que incluso, como en el caso de Salcedo, tienen condenas efectivas. Y eso no es lo justo. Abramos un poco el panorama en este sentido, Mauricio, en términos de
la correlación de fuerzas en la Asamblea, sabemos el dominio de ADN y en términos generales se dice también el gobierno está cooptando las entidades de control. Entonces, ¿qué se avecina? Si pretendemos evitar la impunidad, que haya transparencia o independencia de funciones, parecería que entonces vamos en línea contraria. Pero eso no solo por lo que está pasando en la Asamblea, Andrés, y lo hemos discutido contigo en ocasiones anteriores, lo que está pasando con la judicatura, Por eso. lo que está pasando con la falta de renovación en otras instituciones como las electorales. En el país, lamentablemente, solo se registran retrocesos en cuanto a la democracia, la institucionalidad y el Estado de Derecho, que aunque puede sonarle al ciudadano común distante, forma parte de nuestro día a día. Estamos comprometiendo el futuro de la democracia en el país y aquí no se trata de que nos caiga bien o nos caiga mal quien está en determinado puesto, pero por ejemplo, tener una asamblea que dicte leyes ad hoc para la coyuntura en lugar de aplicar las que ya están vigentes es una barbaridad. Acá hay quienes celebran, y me atrevo a decir que por desgracia son incluso analistas y líderes de opinión, el que irregularmente en una ley urgente en materia económica se haya introducido un artículo que le faculte a una persona a declarar emergencia judicial y a señalar jueces y nombrarlos con el dedo. Es una barbaridad, cuando Claro. deberíamos aquí estar discutiendo responsablemente por qué durante una década no se ha hecho la evaluación a los servidores judiciales, por qué durante una década no se ha hecho la evaluación a los fiscales, atribuciones, competencias que están en la Constitución y en la Claro, ley claro. orgánica, en el Código Orgánico de la Función Judicial. Nuestro problema no es de leyes. No necesitamos en muchos casos ni reformarlas ni introducir nuevas disposiciones. Lo que necesitamos es aplicar la normativa vigente. Pero acá, en función de las coyunturas, simplemente optamos por el camino fácil y más aún si es que eso permite que nuestros intereses particulares se concreten. Pero lo que ocurre del otro lado es de ese retroceso del que tú hablabas, que no es solo, insisto, en el legislativo, sino lamentablemente en toda la institucionalidad ecuatoriana. Y hay quienes piensan, Cristian, que eso favorece la administración de la cosa pública porque están del lado del gobierno y por lo tanto no se entorpece, pueden aprobar leyes, hacer las cosas que supuestamente el gobierno desea hacer para bien del país. Eso es un eslogan, digamos, publicitario. ¿Qué hay detrás de una cosa así? Es que nosotros ya hemos vivido esto, Andrés. Lo que decía hace un momento Mauricio es algo importante. La metida de la mano a la justicia es algo que ya lo vivimos en tiempos anteriores. Estamos volviendo a experimentarlos. Y no es que en realidad esto va a facilitar esta crisis judicial que nosotros vivimos. Al contrario, la va a agudizar más. Porque nosotros, en primer lugar, no estamos evaluando la importancia, por ejemplo, de tener una Corte Nacional completa. Hasta el día de hoy, el máximo órgano no está Increíble, completo. Sí, increíble. no existe eso, no existe tampoco una evaluación judicial, que es lo que debería existir. Y por último, tampoco tenemos a un fiscal general titular. Entonces pensemos cómo está marchando el sistema judicial. Ahora, esto se soluciona poniendo jueces y fiscales a dedo. Al contrario, lo único que vamos a hacer es agudizar y vamos a romper justamente con esta idea de frenos y contrapesos que son el presupuesto necesario de un Estado. Entonces vamos a hablar, ¿no es cierto? O dejar de hablar de un Estado social y democrático de derecho y vamos a empezar a hablar de qué? Quizás de un Estado dictatorial o de un Estado totalitario, donde el Ejecutivo tiene el control de todos los poderes del Estado bajo la excusa, ¿no es cierto?, bajo la idea de que el sistema judicial está en crisis y por tanto el Ejecutivo tiene que intervenir en él. Eso no es lo adecuado tampoco. De hecho, yo me pregunto cuando haces estas reflexiones si seguirá siendo el sueño no cumplido de José de la Gasca de estar en fiscalía, porque eso ya sería también ya algo inédito, ¿no, Mauricio? Bueno, es posible, Por y eso. mira que coincido con el señor de la Gasca en que tiene el legítimo derecho a aspirar a ser fiscal, pero hay que prestar mucha atención porque en el último concurso quedó penúltimo y todos sabemos cuánto sacó en méritos, cuánto sacó en oposición y hasta ahí el video de cómo fue el proceso con él, así es que tiene derecho a aspirar, legítimo como lo tenemos varios millones de ecuatorianos que probablemente cumplimos con los requisitos establecidos en la Constitución y la ley, o miles al menos, pero de ahí a que haya un concurso amañado al respecto, hay una gran distancia, ¿no? Entonces, de nuevo, si es que queremos fortalecer las instituciones, tenemos que empezar a velar porque esos concursos que van a dar con sus autoridades
se rijan por las reglas que están establecidas en la Constitución, que se normen además estas cuestiones con total y absoluta transparencia, que haya rendición de cuentas permanente y que pues en función de ello el resultado que sea pueda ser respetado legítimamente por la ciudadanía. Que no ocurra como ha sucedido desde que está en vigencia el bendito sistema de meritocracia de la Constitución de 2008, que lo único que nos ha dado, encabezado por el Consejo de Participación Ciudadana, son problemas. Y las cifras dan escalofríos, Cristian, cuando se dice que nos hace falta un número impresionante de fiscales, de jueces, en fin, ¿cómo se administra justicia si no hay quien esté físicamente haciéndolo, ¿no? Es que en realidad esa es precisamente la causa, ¿no es cierto?, de esta crisis del sistema judicial. Pensemos, por ejemplo, en lo que sucede en la Corte Nacional de Justicia. Solo tomemos ese pequeño ejemplo con los casos de fuero. ¿Qué es lo que sucede? Al momento en el que no tiene la sala penal el número de jueces adecuados, tiene que sortearse entre conjueces y conjueces y conjueces, que en muchos de los casos no tienen la especialidad para conocer delitos tan complejos, ¿cierto? Como delincuencia organizada, como por ejemplo un tema de peculados, como varios de aquellos delitos que están hoy por hoy en boga, lamentablemente. Entonces, ¿eso qué implica? Que obviamente las causas se retrasan o no son juzgadas adecuadamente. Más adelante se presentarán recursos y obviamente las sentencias que en este caso han sido dictadas, sea por el desconocimiento o sea también por este apuro procesal, van a ser lamentablemente dadas de baja. Lo mismo sucede con la cuestión de los fiscales. En el caso de Fiscalía, tampoco tenemos a fiscales especializados. Y esto también afecta al desarrollo, al decurso de las causas. Lamentablemente es una realidad con la que nosotros nos enfrentamos en el día a día. Ahora, ¿cómo se puede solucionar esto? Simplemente, ¿no es cierto? Es destinando un poco más de tiempo para que, en este caso, el Poder Judicial pueda autodeterminarse. No hace falta que en este caso el Ejecutivo entre a esta situación. ¿Cuál es el problema que nosotros encontramos como cuello de botella? Nuevamente, Consejo de Participación Ciudadana. Eso iba a decir, que Mauricio, justamente la solución parecería fácil, pero resulta que tenemos semejante monstruo que no sirve para nada, que es el Consejo de Participación. Entonces, ¿qué hacemos ante eso? Lo que la Corte Constitucional ha dicho que podemos hacer, activar el mecanismo para quitarlo de en medio, sino que cuando alguien ya llega al poder y ve que la institución le es funcional y que en su integración puede jalar las piolas y hacer que las cosas funcionen a su manera, es mejor dejarla viva, ¿no? Mira que esto se tiene que tratar con responsabilidad. El gobierno dice que a fines de año nos va a convocar a un referendo. Demos los primeros pasos respecto del Consejo de la Judicatura, respecto del Consejo de Participación Ciudadana. Sí, son importantes los temas de las bases militares o los temas del financiamiento de la política, pero también los que pueden permitir fortalecer la institucionalidad o terminar de hundirla. Ahí vamos a ver la forma seria en la que las autoridades actúan y que no estemos gastando probablemente 45, 50 millones de dólares en un proceso electoral para pura satisfacción del poder de turno. Ojalá, insisto, se actúe en este tema, Andrés, Cristian y amigos, con total y absoluta responsabilidad, que no sea una oportunidad perdida, porque más bien podría ser el hueco que tenemos para librarnos de ese bodrio que durante 17 años ha demostrado definitivamente no servir. Volvamos a lo básico, al sistema de pesos y contrapesos. Es mucho más transparente el que el Ejecutivo, el Legislativo, y si queremos reforzar con el Judicial, no hay problema, designen a las autoridades. Que no nos metan el cuento de que los concursos públicos son transparentes y que los mejores ganan cuando las reglas de juego se establecen ad hoc para cada proceso, con dedicatoria, con direccionamiento. Así es que hay que esperar lamentablemente un tiempo y ver si es que efectivamente esto se concreta o sigue siendo, Andrés, más de lo mismo. Y en este panorama, por carambola, Cristian, ojalá también pues haya o pase algo en el Consejo Nacional Electoral. Sus miembros pues no sé cuántos años llevan en prórroga y pues nada, ya, ¿cuántos? Bueno, lo cierto es que cuando tengan, mis nietos se van a graduar y ellos van a seguir ahí, porque de verdad esto es una cosa que ya no tiene fin. Lamentablemente termina siendo así. Lo que decía hace un momento Mauricio, creo que es lo importante y sería algo para rescatar justamente de esta conversación. Creo que lo fundamental es entender que debe existir un compromiso político del Ejecutivo respecto de este último referéndum.
tomemos cuestiones importantes. Se hablan de 8 preguntas, incluyamos dentro de estas 8 preguntas precisamente las del Consejo de Participación Ciudadana. Hablemos del Consejo de la Judicatura, tengamos esta valentía. Si eso no sucede, es porque no existe compromiso político y porque ya existe un dominio por parte del Ejecutivo de estos poderes del Estado, ¿no? Clarito, ¿no? Efectivamente, esa es la prueba de fuego para ver si efectivamente el gobierno está dispuesto a hacer los cambios de fondo y no maquillajes para mantener las cosas como están. Es decir, tratar de cambiar para que nada cambie, ¿no? Es generalmente lo que se menciona. Una última reflexión para concluir con ustedes. Empezamos contigo, Mauricio. Entonces, te muestras... ¿Cómo te muestra frente al panorama político de coyuntura con todo lo que hemos conversado, la problemática que enfrenta el gobierno, agregándole a todo esto el tema de la inseguridad, por ejemplo? Mira, en lo personal, Andrés, veo con preocupación lo que está sucediendo, porque además son tal cantidad de hechos que nos abruman a través de los medios de Increíble. comunicación y las redes sociales que ni siquiera podemos prestar atención a lo importante. Estamos aquí discutiendo sobre el reloj de Ferdinand Álvarez, la comparecencia de Daniel Salcedo, pero no nos damos cuenta que, por ejemplo, nuestro país está produciendo poco más de 35.000 barriles de petróleo al día, cuando la producción real Claro, son más de 470.000. Estamos con un déficit enorme. Se ha claro. dicho que incluso estaríamos perdiendo cerca de 500 millones de dólares mensuales en ingresos. Qué ¿Qué pasa locura. con el tema de los apagones? ¿Qué pasa con la inversión extranjera? Así es que en este momento, aunque haya tal cantidad de cosas que nos abrume y que nos envuelva, hay que empezar a prestar atención a lo más importante, sin descuidar, por supuesto, estos temas de política y de institucionalidad que pueden terminar arrasando con nuestra democracia. El rol de ciudadanos responsables es un gran reto pendiente que esperemos pronto lo podamos superar de la mejor manera. Cristian, ¿cómo quieres concluir? Concluyo con algo que ya lo dijo Tácito hace muchos siglos, ¿no? Cuando decía plurimae leyes, corruptísima república. Mientras más leyes, más corrupto es el Estado. Tratemos de ver en realidad al problema desde lo que nosotros tenemos. Creo que en realidad es un momento en el que el gobierno debe tener una responsabilidad histórica con todos los problemas que existen. No es el momento de crear más leyes, no es el momento en realidad de generar falsos positivos, pensando o haciendo pensar que a través de nuevas leyes o de leyes que respondan a la coyuntura del momento se van a solucionar los problemas. Creo que sabemos plenamente dónde están los nudos críticos. Ataquemos esos nudos críticos, porque en realidad no podemos tardar más ante el momento político y jurídico tan desastroso que tenemos actualmente. Muchas gracias. Valoro de manera particular este tipo de entrevistas porque con tanta sabiduría dan luces y reflexiones sobre los temas tan importantes que enfrenta el país. Cristian Gallo, abogado penalista, Mauricio Larcón, analista político. Gracias por haber estado aquí. Que tengan una buena tarde. Gracias, Andrés. Un gusto haber compartido este espacio con Cristian y un saludo para nuestra audiencia. Igualmente, gracias Andrés, un gusto igualmente. Un saludo para Mauricio y a toda la audiencia. Gracias a ustedes.